Aplicaciones de la trigonometría. Inicio con los nombres de los integrantes del grupo y a continuación una breve introducción. Al hablar del origen de la trigonometría, podemos decir que la historia de la trigonometría y de las funciones trigonométricas podría extenderse por más de 3000 años y comienza en los pueblos de Babilonia, Egipto y en los pueblos de Grecia. Como podemos ver, fueron los babilonios quienes determinaron aproximaciones de medidas y ángulos. Los egipcios fueron quienes establecieron la medida de los ángulos en grados, minutos y segundos, y fueron las personas de Grecia que construyeron una tabla de cuerdas para resolver triángulos. Debemos ser claros en conocer el concepto de función trigonométrica. Estas son las funciones cuyos valores son extensiones del concepto de razón trigonométrica en un triángulo rectángulo trazado en una circunferencia unitaria. Cuando hablamos referente hacia la medicina, podemos decir que es muy utilizada en este campo de estudio, ya que en esta área se requieren medidas de precisión exacta. Tiene que ver mucho con lo que son aportes en instrumentos y aparatos utilizados en procesos médicos, a la hora de hacer, por ejemplo, un electrocardiograma, a la hora de encontrar fluido en una arteria. También tiene que ver en el monitoreo fetal y en el uso de marcapasos. Son uno de los múltiples usos que la trigonometría tiene en la medicina. Ok, ahora nos vamos a lo que es funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son, como dije anteriormente, cuenta con el objetivo de extender definiciones de razones trigonométricas. Todos los números reales y complejos incluyen términos que describen ya sea la medición de ángulos y triángulos, tal como seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Cómo los calculamos? Bueno, esto es fácil. Para poder calcular estas funciones trigonométricas tenemos que tener de lado pues que se deben conocer claramente los lados y la hipotenusa del triángulo rectángulo. Por ejemplo, seno sería el lado opuesto sobre hipotenusa. Coseno se calcularía ya sea coseno es igual al lado adyacente sobre hipotenusa. Y pues la tangente sería el lado opuesto sobre adyacente. Y así nos iremos calculando las demás funciones. Ok, aquí podemos ver las gráficas. Como podemos ver, aquí las gráficas de cada función con sus respectivas características. Por ejemplo, una característica relevante de las funciones trigonométricas es que sus gráficas consisten en una misma porción o ciclo que se repite periódicamente. Por ejemplo, podemos ver la gráfica de seno cruza el eje de Y y su eje de referencia es el eje X. Coseno cruza el eje de Y y su eje de referencia es el eje X. La tangente podemos observar que tiene asíntotas en todo su ciclo. Este cruza el eje de Y su referencia es el eje X. La cotangente tiene también asíntotas en el ciclo, no cruza el eje Y su eje de referencia es el eje X. Otra pues que podemos destacar es la cosecante. Como podemos ver, la gráfica de la cosecante tiene 3 asíntotas, cruza el eje y el eje de referencia es el eje X. Ok, nos vamos ahora a lo que son las reseñas de las funciones trigonométricas inversas. Sabemos que las funciones de las trigonométricas inversas en matemáticas conocidas también como funciones arco, también funciones antitrigonométricas o funciones ciclométricas. Esto quiere decir pues que específicamente son las inversas de las funciones normales, como son seno, coseno, tangente y las demás. Se utilizan para obtener un ángulo a partir de cualquiera de las relaciones trigonométricas angulares. Como dije anteriormente, la convención más común es nombrar las funciones trigonométricas inversas usando el prefijo de arc, como podemos ver aquí en las gráficas. Ok, en general si conoces la razón trigonométrica, pero no el ángulo, puedes utilizar la correspondiente función trigonométrica inversa para determinar el ángulo. Puedes observar aquí en la gráfica, en la de la gráfica del arco seno, parte del origen no toca ni el eje X ni el eje Y. La función arc coseno parte del eje X, corta en el eje Y y se eleva hacia arriba de manera indefinida. La función arco tangente es mucho más inclinada, también pasa por el origen, pero tampoco pasa por ningún eje. Está junto, pues, como pueden observar, con la cotangente, arco con tangente. Ok, la reseña de las funciones trigonométricas hiperbólicas. Las funciones trigonométricas hiperbólicas son combinaciones especiales de funciones exponenciales, es decir, que aparecen en la solución de algunas ecuaciones diferenciales. Se les llama así porque tienen alguna característica similar a las funciones trigonométricas, en este caso las circulares. Son útiles y esenciales para describir fenómenos físicos como el movimiento de un objeto en un fluido.
Si observamos aquí las gráficas, podemos observar las gráficas de cada una función hiperbólica. Como pueden ver, la gráfica de coseno tiene una particularidad, esta función llamada también catenaria. Ok, ¿a qué me refiero con catenaria? Esto es una curva ideal que representa, pues físicamente, la curva generada por una cadena, cuerda o cable sin rigidez flexional, o pues suspendida de sus dos extremos y sometida a un campo, en este caso gravitatorio uniforme. O para no llamarla catenaria, podemos decir que es una parábola. Puedo mencionar algunas características de estas gráficas o de estas funciones, pues que no son periódicas. La función coseno es par, la función seno es impar, la tangente hiperbólica es una función impar, la cotangente hiperbólica es una función impar, la secante es una función par y la cosecante hiperbólica es una función impar. Ok, ahora nos vamos a lo que es identidades especiales. Las identidades especiales, por ejemplo en este caso, las funciones trigonométricas de suma, son las que nos permiten obtener el valor de un ángulo dado mediante la suma de un ángulo alfa y un ángulo beta. Se aplica principalmente para las tres primeras funciones y más utilizadas que son seno, coseno y tangente. También se puede utilizar para calcular otras identidades donde nos estén solicitando un valor numérico. Como podemos observar aquí en las gráficas, tengo tres gráficas, ambas representadas tal cual. Gráficas de seno y coseno son muy similares, en cambio la tangente pueden ver que es bastante diferente, ya que ésta surge del cociente entre seno y coseno, a partir de su eje correspondiente realiza su particular periodo. Algo que debo añadir aquí es que las identidades de suma del ángulo pueden demostrarse según la fórmula de Euler o mediante la producción de ángulos consecutivos. Y como dije hace unos momentos, hay que hacer el señalamiento de que la identidad de la tangente surge del cociente entre coseno y seno y las restantes de las recíprocas correspondientes. Bueno, ok, como podemos ver aquí están las gráficas. Ahora nos vamos a lo que son el ángulo doble, las fórmulas de ángulo doble. Aquí podemos mencionar, por medio del ángulo doble, puedo hacer énfasis en que estas son primordialmente muy utilizadas para lo que son calcular dobles ángulos por medio de cocientes, por el cociente 2, y la del ángulo medio o ángulo de la mitad, pues es para realizar una división por medio del cociente 2. Las fórmulas de doble ángulo, podemos decir que afortunadamente son unas identidades pues de doble ángulo que están aquí para ayudar. Son muy utilizadas en instancias especiales, se conoce como una fórmula compuesta y dividen las funciones en las formas, por ejemplo, a más b o a menos b en a y b. Las identidades de ángulo doble sostienen que cuando tenemos un ángulo obtenido de ellos, son herramientas en un análisis de movimientos curvilíneos. Podemos observar que en sus fórmulas coseno y seno pueden escribirse de múltiples maneras y la fórmula de la función tangente afortunadamente no solo tiene una forma de ser escrita. Las fórmulas de medio ángulo podemos ver la fórmula de seno y la fórmula de coseno para obtener tangente. Podemos ver en las gráficas, observar que seno y coseno y tangente el periodo es más corto en las gráficas de doble ángulo y en las de medio ángulo podemos observar que su periodo es mucho más prolongado y extenso entre sus líneas. Ok, vamos ahora a lo que es el teorema del seno. El teorema del seno es un resultado de trigonometría que establece la relación de proporcionalidad existente entre las longitudes de triángulo cualquiera con los senos de sus ángulos interiores opuestos. Podemos observar aquí también, hacer una particularidad en el teorema de coseno, que pues permite resolver triángulos de los cuales se conocen tres lados o dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Aquí podemos observar sus fórmulas y en las gráficas podemos ver sus respectivos triángulos donde se ven enunciados sus distintas partes o elementos con sus respectivas fórmulas. Por ejemplo, para finalizar, en la conclusión, pues la trigonometría juega un papel en el área de la salud muy importante. La misma se aplica en varios procedimientos médicos. También es muy utilizada en inventos e instrumentos de la medicina, aportándonos datos importantes de una manera más rápida y exacta como se requiere para ayudarnos en nuestro proceso de trabajo. Cuenta con grandes aplicaciones, principalmente en lo que es la cirugía y la cardiología. Eso es todo. Muchas gracias.